Para sumar y restar números complejos, hay ciertos conceptos que tengo que recordar, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito saber? Cómo sumar y restar tanto números reales como números imaginarios. Y vamos a ver unos ejemplos por ahí. Vimos también, incluso antes que cuando tuvimos clases en el colegio, alcanzamos a ver un poco lo que eran las potencias de i, ¿ya? Para esta clase necesito que se acuerden de la del i cuadrado. Si aparece un i cuadrado de repente, entonces lo podemos reemplazar por un menos uno. Y lo otro es los conceptos de conjugado de un número complejo y lo que es el opuesto de un número complejo. Entonces, para repasar eso, lo vamos a hacer con la tabla que tengo acá, ¿ya? De hecho, en la primera guía les envié una tabla bastante similar a esta con otros valores. Primero, en la primera columna va a aparecer, ¿cierto? Este z significa un número complejo z, que depende de la fila, yo les voy a ir dando uno diferente. En este caso, por ejemplo, acá va a ser a más bi, acá va a ser menos 7 menos 2i, ¿ya? Ese es mi complejo z. Y a partir de él es que yo empiezo a calcular todo lo que tengo acá, ¿ya? Entonces, la primera fila que tengo acá es como la simbología, la segunda es como cómo se lee o a qué se refiere esa simbología, y la tercera y cuarta es para darles un ejemplo de qué cosa es cada uno de estos, ¿ya? Sin importar los números que yo dé, ¿ya? Para todo número complejo. Y después vamos a trabajar con números para ver las diferencias que tiene. Entonces, la primera columna se refiere al número complejo z, en el que voy a calcular todo lo que viene después. Esto que ven aquí se lee como la parte real de este número complejo, ¿ya? Y esto es la parte imaginaria del número complejo z. Estas dos simbologías las van a ver también las que siguen en algunos ejercicios de cálculo, ¿ya? Cuando calculemos sumas y restas pueden aparecer algunas de estas dos, por lo tanto necesitan saber qué significa. El z con la línea arriba es lo que se conoce como conjugado de z, mientras que el menos z es lo que se conoce como el opuesto, ¿ya? ¿Qué significa cada una de estas cosas ahora? Ya sabemos cómo se lee, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo con letras, donde la A puede ser cualquier número y B puede ser cualquier número, ¿ya? Pueden ser incluso raíces, fracciones o simplemente números enteros. Lo que me está diciendo a mí es que si yo tengo un número complejo escrito de esta forma, la parte real, ¿cierto?, es aquel número que no va acompañado del i, mientras que la parte imaginaria es aquel que está junto al i y debo incluir el signo que tiene, ¿ya? En este caso, como es positivo, ¿cierto? Se fija en la parte imaginaria, la escribo con signo positivo. Acá como la parte imaginaria tiene un signo negativo, entonces la escribo con signo negativo. Y aquí uno de los errores que se suele cometer es que cuando yo hablo de parte imaginaria, me refiero solamente a lo que acompaña el i. Por eso es que aquí no se coloca el i, ¿ya? Si ustedes me colocan bi, eso estaría malo, ¿ya? Porque la parte imaginaria es lo que acompaña el i, por lo tanto el i no se coloca, ¿bien? Aquí tenemos lo que es conjugado y opuesto. Fíjense que el conjugado lo que hace es cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria. Acá la parte imaginaria era positiva, entonces cuando escriba el conjugado lo voy a colocar con el signo contrario. Bueno, y si era negativo originalmente, el conjugado va a tener signo positivo en la parte imaginaria. A la parte real no le afecta, lo deja tal cual como es originalmente. Y el opuesto, que se escribe con un negativo adelante, es cambiarle el signo a todo, tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Entonces, dependiendo de los signos que tengo originalmente, yo los voy a escribir con signo contrario cada parte. Entonces vamos a hacer ejemplos para que esto quede más claro. Seguramente voy a hacer preguntas, entonces ustedes activan su micrófono y me pueden ayudar a completar esta tablita, ¿ya? Eh, Primer número complejo con el que vamos a trabajar, menos 7 menos 2i. Parte real, ¿cierto? Entonces sería Menos 7. menos 7. Parte imaginaria, 2. ya. Por ejemplo, aquí me dicen 2. 2i.
Otro me dice 2 sí. ¿Alguien tiene otra? Menos 2. Menos 2 sí. Menos Menos 2 2. y menos sí. Ya. Dieron Menos 4 dos. respuestas diferentes, ¿cierto? Primero, si se fijan en el ejemplo que puse acá con letras, el i no va incluido, ¿sí? Eso es lo que les decía yo. La parte imaginaria, cuando yo hablo de parte imaginaria, es lo que acompaña al i. Y en este caso lo que acompaña al i es el 2 más ese signo que está delante del 2. Así que sería menos 2. ¿Ya? Y ahí tengo parte real de este número complejo, parte imaginaria de este número complejo. Entonces el i aquí, cuando yo hablo de parte imaginaria, no se incluye. ¿Ya? Vamos al conjugado. El conjugado, ¿a quién le cambia el signo? Solamente a la parte imaginaria. Por lo tanto, si era menos 2, cuando yo la escriba acá, voy a tener que escribirla como más 2. ¿Ya? Entonces, parte real en el conjugado no cambia. Queda tal cual como era originalmente. Así que tenemos menos 7. Por la parte imaginaria le voy a cambiar el signo. Como tenía menos 2, ahora va a quedar como más 2. Y como es parte imaginaria, cuando yo escriba el número complejo completo, debo agregarle la unidad imaginaria que es el i. ¿Ya? Y ahí estaría su conjugado. ¿Sí? Parte real queda con el mismo signo, parte imaginaria queda con el signo cambiado. Y el complejo, el opuesto de un complejo consiste en cambiarle el signo tanto a la parte real y la parte imaginaria. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta que yo coloque aquí? 7 más 2. Y Ya, vamos a tomar entonces. Cambio el signo a la parte real, ¿cierto? 7. Cambio el signo a la parte imaginaria, que era menos 2, queda con 2 positivo. Y le agrego el i, ¿cierto? Porque estoy escribiendo el número complejo completo. Bien. Así funciona entonces lo que es conjugado, opuesto, parte real, parte imaginaria. Ahora coloqué 2 ejemplos, si se fijan ustedes, donde el número complejo original no está completo. Le falta una parte. O no tiene parte real o no tiene parte imaginaria, ¿se fijan? Entonces, vamos al primero que dice menos 6i. ¿Cuál sería la parte real de este número complejo? 0. 0. ¿Ya? 0, ¿no? Si es 0, no está escrita. Entonces, si no está escrita es porque hay un 0. La parte real es la que no está escrita, por lo tanto, la parte real corresponde a un 0. ¿Ya? Parte imaginaria. Bueno, aquí tengo un número imaginario, ¿cierto? La parte imaginaria es lo que acompaña al i. Así que sería menos 6, ¿se fijan? Con signo y todo. Ya, vamos ahora al conjugado. Recuerden que el conjugado solo le afecta a la parte imaginaria. Por lo tanto, la parte real sigue tal cual. Sigue siendo 0. Por lo tanto, no es necesario escribirla. ¿Sí? Pero la parte imaginaria tengo que cambiarle el signo. Por lo tanto, si era menos 6, va a tener que quedar como 6 positivo. ¿Sí? Ya. 6 positivo, ¿cierto? Y como estoy escribiendo un número complejo completo, debo agregarle el i. Y ahí estaría el conjugado, ¿cierto? De este número complejo que era menos 6i. Y el opuesto le cambia el signo a todo, ¿cierto? Como la parte real es 0, no se va a escribir. Ya sea tenga signo positivo o signo negativo delante del 0, no lo voy a escribir. Por lo tanto, no lo voy a considerar acá al escribir la respuesta. Pero la parte imaginaria sí tiene, ¿cierto? Y tengo que cambiarle el signo. Por lo tanto, como era negativa, va a quedar positiva. Al final va a terminar quedando igual que el conjugado. ¿Ya? En este caso. Si a alguien le complica escribirlo de esta forma, ¿ya? Si ustedes lo escriben así, también estaría correcto, por si acaso.
¿ya? A lo mejor a alguien se le hace más fácil escribiendo la parte real, que siempre escriba la parte real y que siempre escriba la parte imaginaria. Otra forma de escribirlo y va a estar correcto, ¿ya? Podría dejarlo de esta forma entonces. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ustedes ven ahí qué les acomoda más o qué les enreda menos, ¿ya? De las dos formas se va a considerar que está bueno. Ya. ¿Quién se atreve a hacer el siguiente? El que es un número 12, solo tiene parte real. ¿Algún voluntario? Yo quiero. Ya. Entonces, parte real de este número, ¿cuál sería? El 12. El 12, ¿cierto? Parte imaginaria, Nada, cero. Nada, cero. 0, porque no tiene, ¿cierto? Como no aparece acá en el número original la letra I, quiere decir que la parte imaginaria es 0. ¿Ya? Ujú. Vamos al conjugado. El conjugado, ¿cierto? Le afecta solamente a la parte imaginaria. Por lo tanto, ¿cómo debería quedar este número? 0. Si yo lo escribiera de esta forma el original, ¿ya? Podría ser 7 menos 0i, ¿o no? Voy aquí, ¿cierto? A ver, veamos. Es este número, ¿cierto? Este real es 12. En el conjugado le cambio signo o no le cambio signo Sí. a la parte real. Ah, No. no. No se le cambia. No, entonces la dejo tal cual. Ujú. Vamos ahora a la parte imaginaria. ¿Le cambio signo o no le cambio signo? A la parte imaginaria. Sí. 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 Ahora, en este caso, como es Obvio. 0, da lo mismo el signo que le ponga porque el 0 no necesito escribirlo. Y podría quedar así tal cual como está ahora, ¿ya? Pero si Ya. alguien lo quiere escribir de esta forma, le podría ayudar, ¿cierto?, a ver cómo funciona lo del conjugado, porque a algunos se les complica donde no aparece una parte, ¿cierto? Entonces lo escriben así y después llegan a la conclusión, bueno, como la parte imaginaria tiene un 0, basta con que escriba la pura parte real y colocan el puro 12, ¿se fijan? Originalmente entonces tenía el 12, como el conjugado solo le afecta a la parte imaginaria, la parte real va a quedar exactamente igual, y como la parte imaginaria era 0, bueno, acá sigue siendo 0, así que no es necesario escribirlo. Ahora si lo escriben, también va a estar correcto, ¿ya? Y el opuesto le cambia el signo a todo. Entonces sigo el mismo orden. Voy a la parte real, que era 12. ¿Cómo tendría que escribirla acá entonces? Escribiría menos 12. Menos 12. Bueno, voy a la parte imaginaria que era 0, y como dije antes, entonces da lo mismo si le escribo no, o si le cambio el signo no, porque al final no lo voy a terminar escribiendo acá. Lo escribo sin parte imaginaria y podría dejarlo así como está ahora, menos 12. Ahora, si alguien quiere, le puede agregar 0, menos 0i, o más 0i, como ustedes quieran. El que yo le coloque menos 0 o más 0, al resultado final no le influye porque el 0 no tiene signo al final, no se escribe, ¿ya? Se puede dejar de esa forma, como está ahí. Se puede dejar también escrito como menos 12, menos 0i, también estaría correcto, ¿sí? Pero por lo general, cierto, si ustedes ven los textos, van a encontrar que el número lo dejan, si ya sea la parte real o la parte imaginaria es 0, no le escriben, ¿ya? Lo van a encontrar de esta forma, como 12, como menos 12, o el anterior lo van a encontrar como 6i y 6i, ¿ya? Por lo general no se suele escribir la parte que es 0, pero también estaría correcto. ¿Dudas en esa parte? Es importante que tengan claro, ¿cierto?, cómo calcular un conjugado, ¿ya? Porque voy a mostrar un poquito los ejercicios. Cuando acá, por ejemplo, yo les pregunte Z1 más conjugado de Z2, me está obligando a mí que yo sepa calcular un conjugado de un número, ¿ya? Entonces, en esta parte es donde tiene que quedar clarito cómo calcularlo. Si no, después en la suma y la resta no van a saber qué hacer,
¿Alguna duda con los que hemos visto hasta ahora? Ya, si no hay dudas, Parece que está todo claro, mister. Ya avancemos. ujú, vamos a poner uno entonces, a ver si quedó claro. Voy a poner, por ejemplo, menos i. Intenten completar la línea hacia acá. Yo ahí vamos a escoger a algunos para que me vayan dando la respuesta. ¿Algún voluntario? O si no, empiezo a escoger. Ujú. Para la primera, que es la parte real de Z. ¿Ninguno? Ya, entonces le voy a pedir a la señorita Fernanda Manque que me responda la primera parte real de Z, del número que entregó ahí el mister Fernando. ¿Es 0? ¿Ya? El número original, ¿cierto? Si se fijan, solo tiene la parte donde está el i. Por lo tanto, la parte real era 0, así que sería una respuesta correcta. Muchas gracias, Fernanda. La segunda, entonces, que es la parte imaginaria de Z. Le voy a pedir al señor Felipe Estuardo. Menos 1. Muy bien. ¿Cierto? Parte imaginaria. Aquí hay un 1 que no se escribe, ¿cierto? Igual que en los números reales, cuando uno tenía letras, ¿cierto? Uno sabe que adelante hay un 1, pero que no lo escribe. O sea, esto podría haber estado escrito de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que acompaña al i? El menos 1, como dijo su compañero. ¿Sí? Así que estaría correcto. Ya. Entonces seguimos con el conjugado de Z. Le voy a preguntar a la señorita Estefanía Chacón. Estefanía, ¿estás por ahí? ¿Le puede ayudar a Estefanía Javiera Vargas? Recuerden que para el conjugado tienen que fijarse, ¿cierto?, en la parte imaginaria del número original. ¿Ya? Menos sí. Ya, vamos a ver. Real, ¿cierto?, era Gracias, 0, así Estefan. que no le escribo. Vamos a la parte imaginaria. Le cambia el signo, ¿cierto?, a la parte imaginaria. Por lo tanto, si ya era menos i, ¿cómo debería quedar? Si le cambio signo, Positivo. positivo. Entonces lo puedo escribir como i, o lo puedo dejar escrito como 1i. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya. Y el conjugado, o sea, el opuesto. Ya, el opuesto lo va a responder entonces el señor Lucas Cárdenas. ¿0? Ya, Y. i, ¿cierto? Parte real que era 0 sigue quedando 0. Vamos a la parte imaginaria, tengo que cambiarle el signo también, ¿cierto? Y como es menos i, va a quedar como i. O sea, lo mismo que era el conjugado. Por lo general, si se fijan, el número solo tiene parte imaginaria, como es el caso también del que teníamos acá cuando era menos 6i, ¿cierto? Tanto el conjugado como el opuesto, la misma respuesta, ¿ya? Solo en esos casos. ¿Por qué pasa eso? Porque como la parte real es 0, entonces en ambos va a quedar exactamente igual. Y como en la parte imaginaria tiene un valor, en ambos casos le cambiamos el signo, entonces los dos terminan quedando exactamente igual. ¿Ya? Ya. Quedan dos ejercicios donde, si se fijan, no les doy el número complejo original. ¿Ya? Ustedes tienen que averiguarlo.
En un caso les doy el conjugado, y a partir del conjugado, entonces yo debería saber cuál es el número original. A ese número se supone que yo le apliqué el conjugado y me dio esta respuesta. Como el conjugado, ¿cierto? Cuando yo aplico conjugado, le cambio el signo a la parte imaginaria solamente. Quiere decir que este numerito de aquí he cambiado el signo de la parte imaginaria con respecto al original. Por lo tanto, la parte real debería ser exactamente igual, pero a la parte imaginaria se supone que yo le cambié el signo aquí, por lo tanto, originalmente debería tener el otro signo, el contrario. Y así puedo saber cuál era el número original y a partir de él completar todo el resto. ¿Se fijan? En el último, la idea es la misma. Tengo el opuesto y a partir de ese opuesto yo debo determinar cuál era el original. Teniendo el original, completo el resto de la fila. Por lo tanto, recordemos que el opuesto le ha cambiado el signo tanto a la parte real como a la imaginaria. Por lo tanto, si este es mi opuesto, el original debería venir con signo cambiado tanto en la parte real como en la parte imaginaria. ¿Fíjate? Y yo puedo revisarlo ahora. Este es el número original. ¿Cómo sería su conjugado? Bueno, cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria. Por lo tanto, quedaría 4 menos 5 ahí. Y estaría correcto, ¿se fijan? Acá, el opuesto se supone que si este es el original, le cambié el signo a ambas partes para sacar su opuesto. Entonces, menos 1, 1 positivo. Más I, menos I. Así puedo comprobar que está correcto y con eso después puedo completar, ¿cierto?, lo que falta. Por lo tanto, parte real, ¿cierto? 4, parte imaginaria 5, porque no tengo que agregarle el I. Acá, parte real menos 1, parte imaginaria, lo que acompaña al I, ahí hay un 1 que no lo escribimos, ¿cierto? Pero sabemos que está. Después, conjugado, ¿cierto? De 4 más, o sea, opuesto de 4 más 5i, es cambiar el signo a ambas partes. Por lo tanto, sería, ya que era 4 positivo, va a quedar como 4 negativo. Ya que era 5 positivo, va a quedar como 5 negativo acá. Y le agregamos el i. Y el otro, nos falta el conjugado. Si este era el número original, ¿cierto? Para el conjugado solo le cambio el signo a qué parte, a la parte imaginaria. La parte real queda con el mismo signo. Y ahí estaría completada la tablita. Ya ustedes tenían una tablita muy similar en una guía que envié, entonces pueden más o menos saber cómo funciona. La parte de operatorio, sobre todo lo que es suma y resta, no es complicada, la verdad, ¿ya? Porque es muy similar a lo que se hacía cuando se sumaban ciertos números enteros o números racionales, donde la diferencia está en que voy a tener que sumar dos cosas aparte, ¿sí? Todo lo que es parte real se suman entre sí, todo lo que es parte imaginaria se suman o se restan entre sí. Entonces, como que tuviera que hacer dos sumas o dos restos de forma aparte. Y después en la respuesta la junto. Entonces, no es como que le agregáramos algo de mayor dificultad con respecto a lo que ya habíamos visto, ¿ya? Es lo mismo que vimos antes, solo que lo vamos a hacer como dos veces, por decirlo así. Aquí tengo un ejemplo para la suma, ¿cierto? Donde me dicen suma z sub 1 con z sub 2, y acá me dicen qué cosa es z sub 1 y qué cosa es z sub 2. Lo que yo tengo que hacer es fijarme cuál es la parte real de cada uno. Por eso era importante la tabla anterior, porque si yo sé cuál es la parte real de cada uno, entonces para la suma tengo que sumar esas partes reales. 3 más 5 me da el 8 que está acá, ¿se fijan? Y ahora hago lo mismo, pero para las partes imaginarias. Más 2 más 7, eso me da más 9. Y como son partes imaginarias, tienen que ir acompañadas, ¿cierto?, del i. Y le agrego el i ahí al lado. Entonces, no tiene una dificultad mayor a lo que ya vieron en años anteriores. Ahora, así como son números enteros y en años anteriores vieron fracciones, aquí también podrían haber fracciones, ¿ya?
pero por ahora vamos a trabajar, ¿cierto?, con la parte donde tenemos números enteros para que se acostumbren a cómo es el procedimiento antes de ir a algo más complicado, ¿ya? Y la resta, ahí hay que tener un poquito de cuidado con los signos, ¿ya? Al igual que la suma, me fijo cuáles son las reales de ambos números. Tengo 3 y tengo 5. Y aquí me dice que a z sub 1 le quite a z sub 2, entonces al 3 le voy a restar el 5. Si a 3 le quito 5, ¿ya? A 3 le quito 5. Por regla de signos que tengo ahí, ¿cierto? Tengo que restar. Al más grande le quito el más pequeño. 5 menos 3 me da 2. Y me fijo después en los signos. El más grande, ¿qué signo tenía adelante? Negativo, por lo tanto el resultado lo dejo con signo negativo. Y por eso es que acá aparece ese menos 2 que tengo. Entonces, cuando ustedes tengan sumas o restas, si quieren, pueden ir haciendo esto de forma aparte. Y después los resultados los van colocando acá en el ejercicio. Ahora voy a hacer lo mismo para hacer el cálculo para las partes imaginarias, ¿se fijan? Tengo que z sub 1, su parte imaginaria era 2, y es una resta, le voy a quitar, ¿cierto?, la parte imaginaria de z sub 2, que es 7 positivo. Ahora me fijo acá, signos diferentes se resta, al más grande le quito el más pequeño, por lo tanto me da 5, y como el más grande tiene adelante un signo negativo, esto debería quedar la respuesta con signo negativo. Luego, cuando escriba la respuesta acá, ¿cierto?, menos 5, como estoy trabajando con las partes imaginarias, tiene que ir acompañado del i, y le agrego el i en la respuesta. Y eso es la suma y la resta, ¿ya? Entonces, acá tengo 4 números complejos y vamos a ir realizando diferentes sumas o diferentes restas. Hay que tener claro alguna simbología que ya vimos en la tablita, ¿cierto? Si tiene esa línea arriba, me está diciendo que calcule el conjugado del complejo, y aquí me está diciendo que después que los calcule, haga la suma. En cambio, en el número 2, me está diciendo que primero haga la suma de los dos numeritos complejos y que después a la respuesta le calcule el conjugado, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos dos que están acá. Entonces, en el primero calculo el conjugado de cada uno y sumo esos dos conjugados. En cambio, en el ejemplo 2, lo que tengo que hacer es primero calcular la suma de ambos números y a la respuesta se calcula el conjugado, ¿ya? Es un cambio de orden. ¿En qué hago primero? Vamos acá entonces con algunos ejercicios, ¿ya? Primero, por ejemplo, quiero calcular z sub 1 menos z sub 2. Ya. ¿Algún voluntario que quiera intentar resolver esta resta? ¿Ya? Si no, empezamos a preguntar, ¿ya? Porque necesito ver si no lo entienden, qué parte es la que no entienden, ¿ya? Listo. Les voy a ayudar, ¿cierto?, haciendo el reemplazo primero. Z sub 1, ¿sí?, es todo esto que tengo aquí. 2 menos 2i. Entonces, lo primero que yo haría es el reemplazo, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a restar? Z sub 1, 2 menos 2i, y a ese número complejo, ¿cierto?, me dice que le quite z sub 2, que es lo que tengo acá. Que es 3 más 2i. Hice el reemplazo y ahora hay que realizar esa resta. Ya. De ahí ya necesito que alguien me ayude. Le vamos a pedir a alguien entonces, mister. ¿Algún caballero?
Le vamos a pedir al señor Camilo Silva. Yeah. Hola. Hola. ¿Qué hago? Pero la resta entre 2 menos 2i, ¿cierto? Restado con 3 más 2i. Ya, o sea, ¿Qué harías a mí tú me primero? dio... Lo que yo haría primero Ujú, sería, según yo, como el menos está adelante del paréntesis, ya. cambiaría lo que está dentro del paréntesis, o sea, quedaría como menos, si se saca el paréntesis, Ya, tú lo que quieres es como transformarlo en una suma, por decir. Le vas a poner, ¿ah? pues, lo que vas a hacer es escribir todo, pero sin paréntesis. Es lo que entiendo que vas a hacer. Sí. Ya. Es una forma de hacerlo. Hagámoslo como quiere hacerlo Camilo y después vamos a la otra forma. Entonces, ¿qué Ya. quedaría? 2 Menos 2i, menos 3, menos 2i. Claro. Hizo, aplicó regla de eliminación de paréntesis. Como este tiene un positivo delante, quedó tal cual, pero en cambio el segundo tiene un negativo delante, por lo tanto le cambia el signo a las dos partes, tanto a la real como a la imaginaria. Por eso queda menos 3 y menos 3i. Ya, ¿qué más? Profe, quedaría como menos 2i. Ajá, sí, menos 2i. Mm. ¿Qué más? Y después términos semejantes. Término 2 menos semejante. 3. Claro. 2 menos 3 sería menos 1, y menos Ya. 2i, menos 2i, menos 4i, 1. O sea, menos 4i. Ya, esta es una forma de hacerlo. Cuando dice términos semejantes, si se fijan, al final es lo mismo, ¿cierto? Para números complejos, que tiene que ver parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Al final es igual a aplicar términos semejantes. Y esa es una forma. ¿Sí? La otra, por ejemplo, podría haber sido trabajarlo aparte. Tengo 2 real, ¿cierto? Y le voy a restar la otra parte real, que es 3. Ese resultado es menos 1 y lo coloco acá en la respuesta. ¿Se fijan? Voy a llegar exactamente a lo mismo. Y ahora trabajo con las partes imaginarias. Tengo menos 2, le voy a restar 2i, ¿cierto? Menos 2, eso me da menos 4, ¿cierto? Porque como tienen signos iguales, tengo que sumar. 2 más 2, 4, y conservo el signo. Y eso sería lo que coloco acá como lo hizo Camilo, menos 4. Y como son partes imaginarias, le agrego i. Cualquiera de las dos formas está correcta. Ahora, al revés. Z2 menos Z sub 1. Y así aprovechamos de ver, ¿cierto? Si da el mismo resultado si yo cambio el orden de los números que estoy restando. ¿Ya? Lo único que hice es cambiar el orden, ¿cierto? Ahora Z sub, bueno, antes Z sub 1 iba primero, ahora Z sub 1 va después. Vamos a ver si da o no da el mismo resultado. Entonces intenten sacar este cálculo y comprobémoslo. ¿Ya? Ya vamos a pedirle a alguna señorita. En este caso le vamos a pedir a la señorita Javiera Valenzuela. Active su micrófono, Javi. Pueden aplicar el método que usó Camilo o el otro que expliqué. Ustedes escogen, ¿ya? O si tienen uno nuevo y está correcto, también. Ya. Entonces yo eliminé los paréntesis. ¿Ya? Entonces, este primer paréntesis, ¿cómo quedaría ahora si lo elimino? Ya, tal cual. 3 más 2i Ya, menos 2 más 2i. ¿qué hago después? Después de eso se juntan los términos, que se junta el 3 menos 2, Ya, queda 1. correcto. Y después de eso se tiene que juntar el 2i y el más 2i. Quedaría
4i. 4i. Bien. Entonces lo que hizo fue eliminar paréntesis primero. Como este paréntesis adelante tiene signo positivo, estos números los dejé tal cual, ¿sí? Como el segundo paréntesis adelante tiene un signo negativo, entonces a ambos se le cambió el signo. El 2 que era positivo, ahora lo escribimos como 2 negativo, y el menos 2i, ahora como más 2i. Después, reales, o los que tienen letras, ¿cierto? Más 2 y más 2 me da más 4, la parte imaginaria quiero decir, y como son parte imaginaria, le agregamos el i. Los reales, los que no tienen letra, el 3 y el menos 2, como tienen signos diferentes, voy a restar. 3 menos 2 me da 1 positivo. Si yo comparo, se fijan que no da el mismo resultado, ¿ya? Entonces, si yo invierto, ¿cierto?, el orden de los números que estoy restando, el resultado va a cambiar. Otra cosa importante es que normalmente se suele escribir en este orden, ¿cierto? Parte real primero, parte imaginaria después, pero es exactamente lo mismo que si yo lo escribiera como de esta forma, ¿sí? Si aparece de esta forma, parte imaginaria primero, parte real después, es el mismo número escrito de otra forma, ¿ya? Pero ustedes normalmente cualquier texto lo van a encontrar escrito en este orden. Y eso no quiere decir que esté incorrecto, ¿ya? Es exactamente el mismo valor. Pero por convención, esta es la forma que por lo general se deja escrita. Ahora, ¿por qué son exactamente iguales? Porque si se fijan, la parte real es exactamente la misma. En ambos casos es 1. Y en ambos casos la parte imaginaria es 4 positivo. Por lo tanto, como la parte real e imaginaria son iguales, son el mismo número, ¿ya? Eso para aclararlo un poquito. Bien, veamos ahora uno con los otros números que son más raros, porque a uno le falta, ¿cierto? Al z sub 3 le falta la parte imaginaria, y al z sub 4 le falta la parte real. Entonces, ¿qué hacer en esos casos si tengo una suma o una resta? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo z sub 3 menos z sub 4, por ejemplo? Ya. Esa resta vamos a hacer ahora. A ver si alguien la puede resolver. Les dejo un minutito, ¿cierto?, para que intenten hacerlo y después preguntamos. Y ahí les ayudé un poquito con el reemplazo. ¿Consulto, mister? Sí, Pregunto aquí. sí, porque Ya, este es súper corto. Sí, le vamos a preguntar a un señor aquí que... Al señor... No, se fue. A ver. Recién lo había visto. Pero aquí está. Señor Cristóbal Cárdenas, que me responde a este ejercicio número 3. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes, señor Cristóbal. El menos 1 se conserva y el menos 3i pasa a ser positivo y quedaría menos 1 y más 3i. Exacto. Y listo. Ujú. En esta parte, como uno tiene parte real solamente y el otro tiene parte imaginaria, entonces no voy a tener que sumar dos partes reales, no voy a tener que sumar o restar dos partes imaginarias, entonces queda casi listo. Basta con eliminar los paréntesis al final. Como era positivo acá afuera, queda tal cual al eliminar el paréntesis, menos 1. Como este era negativo, bueno, le voy a cambiar el signo a lo que está acá adentro y queda más 3i. No hay términos semejantes como lo llamábamos en álgebra, que acá le llamamos parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado está listo, ¿ya? No hay nada que sumar ni restar. Y esa sería la respuesta. Y trabajemos uno entonces donde apliquemos conjugado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, conjugado de Z1, ¿ya? Y esta vez le vamos a sumar entonces, a ver,
el conjugado de z sub 2. Ya, ese es el que vamos a resolver ahora. Algo les hablé de esto acá arriba, ¿sí? Me dice a mí que primero calculo los conjugados, ¿sí? Cuando esa línea no está encima del signo de la operación, me está diciendo que primero calcule los conjugados, ¿sí? Entonces, primero tienen que calcular el conjugado de Z1, el conjugado de Z sub 2, y una vez que tengan esos dos conjugados, van a aplicar la suma. Ese es el procedimiento más o menos que hay que seguir, ¿ya? Entonces, vamos haciéndolo al tiro. Alguien que me diga cuál sería el conjugado de Z sub 1. 2 más 2i. ¿Cierto? Le cambiamos el signo solo a la parte imaginaria, por lo tanto, el primer numerito, al reemplazarlo, sería 2 más 2i. Eso es el conjugado de Z sub 1. Le vamos a sumar, ¿cierto?, el conjugado de Z sub 2. Ya, ¿quién me puede decir cuál es el conjugado de Z sub 2? 3 menos 2i. 3 menos 2i porque le cambiamos el signo solo a la parte imaginaria. Y ahora ya se parecen los ejercicios que estábamos haciendo antes. ¿Sí? Tengo que resolver esta suma. ¿Quién me hace el siguiente paso? Eliminación de paréntesis, por ejemplo. Ya que todos lo están haciendo así, ocupemos ese método. ¿Cómo quedaría lo que tengo ahí sin paréntesis? Voluntario, si no pregunto, mister. Ya, Ya vamos a preguntar, le vamos a preguntar, a ver, recién le preguntamos a un varón, una dama, le vamos a preguntar. Fernanda Manque, active su micrófono, señorita. ¿Sí? ya. Sí, pero la siguiente parte de esto. Tenemos esta suma. ¿Cómo quedaría esta suma, cierto, sin paréntesis? 2 más 2i más 3 menos 2i. Ya. Y por lo tanto, voy a sacar la respuesta final, sumando, ¿cierto?, lo que tiene letra entre sí y lo que no tiene letra entre sí. ¿Quién me da la solución a eso? 5. Ya, la parte real es 5. Y ahora la imaginaria, ¿cierto? 2 positivo y 2 negativo. O 2 menos 2. Eso da 0. 0. Entonces, podría dejarlo así tal cual, ¿cierto? Porque poner esto, 0i, ¿cierto? Ese 0 al final se está multiplicando con el i. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Por lo tanto, yo podría dejarlo escrito de esta forma y estaría correcto. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Si se fijan, estos son los números que nosotros conocíamos hasta el año pasado, los números reales, ¿sí? Y todo número real es también un número complejo, porque al final, si yo lo escribiera de esta forma, esto está escrito como un número complejo. Entonces, todos los números que vimos antes, en los cursos anteriores, son números complejos, ¿ya? Porque basta agregarle el 0i. ¿Ya? Todos los que vimos tenían el 0i, si yo lo escribiera como complejo, solo que nosotros no lo escribíamos, ¿cierto? Porque hasta el momento nunca se había hablado de los números complejos, ¿ya? Pero todos los números que vimos son números complejos, incluidas las raíces, las fracciones, todo lo que vimos, ¿ya? Por lo general, entonces lo van a encontrar escrito de esa forma, ¿ya? Y estaría correcto. Y ahí uno más. El caso, ¿cierto? Cuando
Vamos a hacer el caso que tengo aquí. Z sub 1 más Z sub 2. Y a todo eso le aplico el conjugado. ¿Para qué? Para ver si nos da el mismo resultado o no. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el anterior entonces? Es que aquí primero hago la suma de los números, ¿sí? Sin conjugado ni nada. Hago la suma de los dos números y después cuando tenga ese resultado, entonces le aplico el conjugado a ese resultado. ¿Ya? Voy a hacer los reemplazos mientras intenten resolverlo. ¿Ya? Z sub 1. Insertar. Más Z sub 2 es 3 más 2. Ya yo hice el reemplazo mientras. ¿Se fijan? El Z sub 1, ¿cierto? 2 menos 2i, que ya está escrito. Le tengo que sumar el Z sub 2, 3 más 2i, que ya está escrito. Y la línea abarca todo esto, ¿se fijan? Hasta el signo de la suma. Y eso me está diciendo a mí que el conjugado, que es esta línea, lo calcule después que haga la suma. ¿Ya? Entonces resuelvo todo lo que está aquí y una vez que tenga un número complejo como resultado, ahí recién aplico el conjugado. Así que alguien me va a tener que ayudar, ¿cierto? Primero con la suma que tengo allá adentro. ¿Ya? Por ahora lo del conjugado lo dejamos hasta el final. Así que eso solo queda ahí escrito. ¿Algún voluntario, chiquillos, o elijo a alguien? ¿Voluntario? Ya, vamos a elegir entonces. El señor Jean Martin. Ya, perfecto, va a escribir Víctor, así que ahí dice. Ya. A ver, voy a ver. Antes vi cómo ver el chat. Acá aparece. Sí, dice que le da, dice voy a escribir. Dice Ya. 5, que da final 5. Ya, vamos a ver si le da el resultado 5. Si se fijan, voy a seguir los mismos pasos de los ejercicios anteriores. Me voy a olvidar por ahora de esa línea y la voy a dejar escrita, ¿no? Y vamos a trabajarlo de acá adentro. Entonces, lo primero que hacíamos era eliminar los paréntesis. ¿Sí? Como ambos paréntesis adelante tienen signo positivo, van a salir con los mismos signos. Así que el primero va a quedar tal cual, 2 menos 2i. Luego el segundo va a quedar como 3 más 2i. ¿Se fijan? Después nosotros lo que hacíamos era sumar, ¿cierto?, los que decíamos términos semejantes, por decirlo así. Entonces tenemos 2 positivos y 3 positivos, ¿ya? Eso me da 5. Luego, los que tienen la i, ¿cierto? Menos 2 y más 2, eso me da 0. Así que no es necesario escribirlo. Y la diferencia, ¿cierto?, es que ahora a ese resultado yo le calculo el conjugado. Conjugado de 5 es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y como no tiene parte imaginaria, entonces va a quedar tal cual. El resultado que me dijo Jan está correcto. ¿Ya? Esto se parece un poquito a uno que teníamos en la tabla, que era el caso del 12. ¿Se fijan? Era solo parte real y cuando yo le calculé el conjugado, siguió siendo 12. ¿Se fijan? Es lo que pasó acá. Teníamos el 5, su conjugado sigue siendo 5. ¿Ya? Muy bien.
Y eso es más o menos lo que quería reforzar, la verdad. Con esto entonces pueden echarle un vistazo a la guía número 2 de las que envié, por si había a lo mejor algún ejercicio que todavía no sabían hacer, a lo mejor con esto ya lo pueden hacer.